Hola a todas y todos y bienvenidos al curso Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2016. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer una breve presentación sobre el módulo 3, que es relativo al derecho, los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta semana vamos a analizar dos casos en concretos. Uno es el caso IB versus Bolivia de la Corte Interamericana y el otro es el caso Gómez Murillo y otro versus Costa Rica, también conocido como el fertilización in vitro 2. En el año pasado la Comisión Interamericana no publicó ningún informe temático sobre la materia, pero esto no significa que su intervención en estos dos casos no haya sido importante para efectivamente el desarrollo de los temas que vamos a ver o estamos viendo en esta semana. Los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos se enmarcan también dentro de dos disposiciones específicas del sistema interamericano. Uno es el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que regula el derecho a la salud, y el otro es el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esos son los principales instrumentos que de cierta forma sirven de entrada para el análisis de este derecho. De acuerdo con los términos del Protocolo de San Salvador, solamente el derecho a la educación y el derecho de las uniones, federaciones y confederaciones puede ser exigibles ante el sistema interamericano, por lo que derechos como la salud no pueden ser exigidos por vía propia, aunque este es un punto de debate dentro de la academia, pero esto no impide que la Corte Interamericana en otros casos haya tratado en la materia de el derecho a la salud y la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales para la satisfacción y garantía de otros derechos. Por ejemplo, el caso Suárez Peralta versus Ecuador es muy importante, puesto que hace la interrelación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, mientras que casos como Villagrán Morales versus Guatemala o el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay hace alusión a derechos económicos, sociales y culturales, y en el primer caso mencionado, el de Villagrán Morales, hace la importancia sobre el derecho a vida digna, que para las personas familiarizadas con derecho constitucional o jurisprudencia constitucional es un concepto que también ha sido incorporado por tribunales constitucionales para, hacer, para exigir el cumplimiento de determinados de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo que no es solamente la vida, la existencia, sino que el derecho a la vida tiene que ser bajo ciertas garantías y ciertos beneficios que permitan el desarrollo y el cumplimiento de ellos. Entonces, este concepto ha sido utilizado para, de cierta forma, incorporar los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre este caso, y hay que ser bastante... No hay una posición unánime en torno a la academia sobre si la Corte puede o no puede entrar a analizar los DESC de forma autónoma. Hay autores que dicen que no, puesto que el artículo 26 habla sobre la progresividad y únicamente, y que lo que la Corte ha hecho con respecto a la aplicación de algún determinado DESC bajo los artículos, principalmente analizados a la luz de los artículos 4 y 5, que son vida e integridad, es lo máximo que puede hacer. Es decir, siempre tiene que buscar cómo una afectación de un DESC afecta un derecho civil y político para que la Corte Interamericana pueda determinar o analizar el fondo del caso. Hay otros autores, y en este caso en Estados Unidos, la profesora Tara Melish, que establece que no necesita de este tipo de construcciones y que ya bajo el artículo 29, la cláusula pro homine o pro persona, y permite a la Corte Interamericana incorporar y aplicar este tipo de derechos económicos, los DESC de forma autónoma, independientemente de su relación o cómo su violación puede afectar otros derechos civiles o políticos. Los dos casos que nosotros tenemos en este módulo,
Uno es el caso IB versus Bolivia, que es un caso de una ligadura de trompas sin el consentimiento previo de la paciente. Entonces, yo en el módulo y en los materiales del caso ya está explicado con mayor detalle, pero en una frase este es el hecho del caso. Entonces, ¿cómo la importancia la importancia de este caso, más allá de elementos dogmáticos de derecho a la salud, son las obligaciones del Estado en la prestación de un servicio público? ¿Mm? En segundo lugar, es el desarrollo del concepto de consentimiento, del consentimiento previo en procedimientos médicos, que es muy importante en otros ámbitos, ha tenido mayor desarrollo. La UNESCO, a través de resoluciones, eh, algunos comités de derechos humanos, el comité DESC de la ONU ha desarrollado en amplitud esta materia. Entonces, la incorporación de algunos elementos del sistema universal de derechos humanos al sistema interamericano, ¿no? Entonces, el caso es el principal aporte de este caso es esto, ¿no? El vincular el tema de bioética y derechos humanos y los derechos humanos en los procedimientos médicos y también en la prestación de servicios de salud. Entonces, este es un caso, este es el principal, creo, aporte de esta sentencia. La segunda sentencia, que es más un acuerdo de solución amistosa entre Costa Rica y los peticionarios, en el caso Gómez Murillo y otros, versus Costa Rica, es el fertilización in vitro 2. Como se ha explicado en los materiales del caso, este es un caso que sigue sobre la base de los mismos hechos del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, decidido el 2012, en los cuales Costa Rica tenía una legislación y una sentencia que prohibía la fertilización in vitro. Entonces estaba una prohibición absoluta en el país, entonces haciendo con que las personas que necesitaban acudir a este mecanismo tuviesen que ir a otros países o ser denegado su aspiración, su derecho a ser un padre o madre de familia, ¿no? Entonces, la Corte determinó la responsabilidad del Estado en esta materia, una serie de violaciones de derechos, ¿no? Libertad, integridad, formar una familia, entre otros, ¿no? Y desde la publicación de la sentencia hasta la fecha, la Corte Costa Rica ha adoptado una serie de medidas legislativas y en políticas públicas. Por lo que entonces el acuerdo de solución amistosa, la Costa Rica acepta su responsabilidad sobre la violación de los derechos de estas personas que se dieron antes de los cambios legislativos, ¿no? Pero a su vez acepta el pago de determinadas reparaciones hacia las víctimas, ¿no? Lo interesante de este caso es, si bien el concepto, el elemento dogmático está en Artavia Murillo y no hay una gran solución, no hay gran desarrollo en esta sentencia, lo importante es ver cómo los estados aceptan esta solución amistosa como un mecanismo para hacer el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Entonces, independientemente del caso, que si es que la Corte o Costa Rica hubiese querido litigar el caso, la responsabilidad hubiese sido determinada. Entonces, esto ayuda también a la Corte Interamericana a fortalecer el cumplimiento de sus sentencias y de las medidas que estas son ordenadas, ¿no? Pero lo interesante y parte de lo que quisiéramos discutir con ustedes en este módulo es sobre el acceso o el límite en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Entonces, hemos visto en algunas sentencias cómo grupos de especial protección que cumplen con determinadas características, integrantes, sean mujeres, integrantes de algún grupo étnico-racial, minoría lingüística. Entonces, a medida que estos se van sumando, mayor es el sistema de desprotección frente al Estado o a la sociedad. Y es interesante aquí ver porque si bien no es el caso de Gómez Murillo y otros,
en el caso si vemos cómo esta discriminación se presenta incluso en la prestación de servicios del Estado. Entonces, en el caso de derechos sexuales y reproductivos, donde hay otros elementos más complejos de orientaciones personales, de filosofías personales, como estas restricciones por lo general tienden a afectar a las personas de más escasos recursos, ¿no? Entonces, este de cierta forma es el objeto de la última pregunta de este módulo, de la evaluación, es hacer una reflexión con ustedes sobre este tipo de problemas, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.